El Señor. Esta mañana yo no sé si alguien sintió el temblor. Sí, amén. Yo también lo sentí. Y bueno, me levanté, el Señor me despertó. Yo la verdad es que tenía, en realidad tenía como varios temas que había estado estudiando y decía, Señor, ¿cuál predico? Y cuando ya me quedé dormida en la noche, dije, Señor, Espíritu Santo, tú confirma. Amén. Y a esa hora, cuando desperté por el remesón, el Espíritu Santo me entrega este tema que le he puesto como título: es tiempo de vivir en el altar del Señor. Gloria a Dios. Es tiempo de vivir en el altar del Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. El año pasado fuimos con mi esposo a un congreso que lo invitaron a predicar allá en Argentina, en la localidad de San Juan, y el tema del congreso era volviendo al altar. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Cuando yo vuelvo es porque yo me he alejado, Así es. es porque yo he dejado el altar, es porque me he acomodado, es porque quizá le he dado prioridad o importancia a otras cosas. Así es. Entonces, si yo me he apartado del altar, debo volver. Amén. Amén. Pero el Señor me entregó este tema: es tiempo de vivir en el altar del Señor. Amén. En este tiempo que estamos viviendo. Y quiero compartir con ustedes dos textos de la palabra del Señor que se encuentran. Uno está en Génesis 8:20, que es el primer texto donde Dios nos habla, o la palabra de Dios nos habla, ¿cierto? Donde Noé edificó un altar a Jehová, después que acabó el diluvio. Gloria a Dios. Amén. Génesis 8:20. ¿Lo han encontrado? Amén. Amén. Bueno, la palabra altar significa lugar alto, lugar para ofrecer sacrificios de ofrenda al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Esa era el sentido del altar. Génesis 8:20 dice, y el otro también para que lo busque, el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Son estos dos textos que nos hablan de altar y son diferentes. El primero, Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia para ofrecer a Jehová, y ofreció holocausto a Jehová. Amén. Y el segundo es primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Amén. Entonces primero nos habla, ¿cierto? El propósito del altar era para ofrecer animales a Dios, después de que Dios los sacó del diluvio, ¿cierto? Y llegaron a tierra. Y el segundo es, ¿cierto?, el mal uso del altar. Gloria a Dios. El profeta aquí nos habla, ¿cierto?, de que el altar estaba arruinado y él lo arregló para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Los profetas, incansablemente en el Antiguo Testamento, y también algunos reyes, algunos jueces, se preocuparon pero extremadamente en que el pueblo pudiera entender de que el altar era un lugar para ofrecer sacrificios a Dios. Amén. Pero lamentablemente por las otras naciones o los otros pueblos que estaban alrededor, ¿cierto? El propósito de adorar, ¿cierto?, no era al Dios de Israel, no era Jehová Dios, no era Dios Todopoderoso, no era el único Dios, sino que ellos empezaron a levantar altares a sus dioses, a sus ídolos, ¿cierto? A Baal, ¿cierto? El otro ídolo, Acera, ¿cierto? Otros ídolos, ¿ya? Y los profetas, como decía anteriormente, algunos jueces y algunos reyes también se preocuparon de que esos altares fueran derribados. Amén. Y que tuviera el sentido original, el sentido correcto de esos lugares de adorar al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, al único Dios que merecía la adoración. Amén. Y eso ocurrió, o sea, ellos trataron de erradicar todo lo que era la idolatría, pero lamentablemente no pudieron hacerlo. Así es. ¿Ya?
quiero compartir con ustedes 5 puntos que estaremos analizando en esta hora. Yo les puse, analizaremos 5 demandas de vivir en el altar del Señor. Amén. Amén. Y como número 1, es tiempo de vivir en el altar, es arrepentirse cada día. Amén. Amén. Creo que todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, como dice el libro de Lamentaciones, que debemos cada día meditar en nuestros caminos. Así es. ¿Cómo estamos? Porque aquí nadie puede decir yo soy el mejor. Así es. Yo soy la persona más correcta. ¿Cierto? No engañamos a nosotros mismos porque estamos en un cuerpo de pecado, aunque el Amén. Señor pagó el precio en la cruz, pero seguimos en este cuerpo. ¿Ya? Y como primera demanda de vivir en el altar del Señor es arrepentirnos cada día, es reconocer nuestra condición delante de la presencia del Señor, es analizar mi caminar, es analizar mi vida, cómo estoy siendo grato delante de la presencia del Señor, llevo adoración a Dios, estoy siendo una buena influencia para otros, mi vida está acorde con lo que Dios me demanda. Y creo que eso es muy importante, de que cada uno de nosotros seamos personas correctas en cuanto a eso, y reconocer nuestra condición, reconocer nuestro estado, en qué estamos, Así es. en qué hemos fallado al Señor. En el hermano, cuando empezó la coordinación, él pedía perdón al Señor, la pastora también, me recuerda en su oración, y es verdad, y debemos hacerlo cada día. Señor, perdóname, porque con una mirada, con un pensamiento, con una actitud, estamos pecando. Estamos haciendo lo incorrecto delante de este Dios tremendamente santo. Amén. Que es nuestro Dios. Amén. Entonces, como primera cosa de vivir en el altar del Señor es reconocer nuestras faltas y arrepentirnos. Gracias. Amén. Dios es un Dios de oportunidad. Aleluya. Dios no es un Dios que está con un látigo ahí. Mira, existe y me la va a pagar, como somos nosotros nomás. Así es. Dios es un Dios de oportunidad, pero Dios busca corazones, corazones que se arrepientan, corazones que reconozcan. Y me viene a mi memoria un personaje que yo creo que por muchas cosas podemos como admirarlo, por otras no, ¿verdad? Y me refiero específicamente a David, Aleluya. el dulce cantor de Israel, Así es. ¿ya? De que él, aunque era un hombre que Dios amó mucho y que dijo, el único que dijo, este es varón conforme a mi corazón. Así es. Pero no dijo conforme a su corazón por todo lo que se mandó, que conocemos la historia, sino porque era un hombre que reconocía su falta, que reconocía su condición. Amén. Y él siempre decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Señor, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. He pecado contra ti he pecado. Entonces era un hombre que reconocía su condición, aunque él estaba continuamente en la presencia del Señor. Tenemos un hombre que, no sé, la mayoría de los salmos fue el autor. Así es. Era un adorador, un hombre que amaba con todo su corazón al Señor y que luchó por el honor de Dios cuando se le enfrentó al gigante, a Goliat. Pero era humano, era un hombre débil. Pero lo que podemos resaltar de que él sí reconocía su condición. Cuando viene el profeta Natán y lo confronta y con su pecado por haber matado, ¿cierto? No me recuerdo el nombre. Urías, ¿cierto? Por haber matado a Urías, ¿cierto? Y haberse quedado con su mujer o con su esposa, ¿cierto? Él lo confronta. Él era el profeta, él era el rey. Él tenía la autoridad, él tenía el mando. ¿Ya? Y él no, en ese momento no esconde, aunque trató de esconder harto su pecado, pero en ese momento no lo esconde. Él reconoce su falta, reconoce su pecado. Él humilla su corazón ante Dios. Y creo que nosotros como hijos de Dios, de igual manera, debemos tener esa actitud correcta. Así es, amén. De arrepentirnos de nuestras faltas, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de aquellas cosas que muchas veces son nuestros pecados regalones, de aquellas cosas que le rendimos culto, que hacemos un altar, y cosas que no son gratas ante la presencia del Señor. Amén. Amén. Y que le ofrecemos ofrenda a aquellas cosas que no debieran ser. Todo y cada hijo de Dios debería estar
debería estar en él el deseo profundo de ser un altar, de adoración, de consagración. Amén. Es un mandato del Señor el no vivir a medias. ¿Cree usted? Así es. Es un mandato del Señor vivir a medias, no vivir un evangelio a medias. Amén. Dios nos demanda a cada uno de nosotros el poder ser personas veraces. Amén. 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 En el libro de Joel capítulo 2, versículo 2 y 13, ahí nos habla de que debemos reconocer cada falta. No voy a leer los textos porque para ir avanzando más rápidamente, pero yo estuve un poquito ahí estudiando estos textos, este pasaje, estos textos. Entonces ahí nos habla de reconocer cada falta que cometemos. Dios es un Dios tremendamente perdonador y misericordioso y lleno de oportunidad. Amén. Amén. Entonces ahí después usted, si lo quiere leer o repasarlo, ahí nos habla, ¿ya? En el libro de los Salmos también nos dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene con su mano. Amén. Cuando pecamos, cuando caímos, si tenemos la actitud correcta ante la presencia del Señor, no quedamos ahí en el suelo, postrados, ¿verdad? Sino que el Señor nos sostiene de su mano y nos levanta. Gracias. Pero debemos reconocer y arrepentirnos. Cuando hay arrepentimiento verdadero, su resultado es un cambio de actitud. Cuando yo reconozco mi pecado, tiene que haber un cambio de actitud. O sea, no puedo seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque me arrepentí, porque pedí perdón al Señor y Él me perdonó. Y bueno, y la cosa debe cambiar. Amén. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, nos da una extensa lista de obras de la carne, ¿cierto? Que son pecados. Nos habla, me parece que son como 19, las obras de la carne, y nos da una lista. Y nosotros muchas veces pensamos o decimos: esto es para el mundo. Pero el apóstol Pablo se lo escribe a la iglesia de Galacia Así es. y da esa lista de las obras de la carne. ¿Por qué razón? Porque están. Amén. Es lamentable, no debiera ser, pero están, y da esa lista tan extensa. Habla del fruto del Espíritu, que son 9, ¿cierto? Pero las obras de la carne son como, no sé si 17 o 19, algo por ahí, que es mucho más grande. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es dado al pecado, es dado a hacer lo incorrecto, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, analicemos esa lista, y si hubiera una o dos o más en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón al Señor, renunciar a aquellas cosas o aquella lista que se nos da de la obra de la carne, si están en nuestras vidas. Debemos renunciar, no debemos permitir. Muchas veces nos dicen: es que me cuesta, es que me es tan difícil, es que me es tan imposible. Claro, para nosotros humanamente nos cuesta, no es imposible, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios obra en nuestras vidas. Amén. Pero aquí lo importante debe ser que yo quiera que eso salga de mi vida. Porque si yo lo tengo, como decía anteriormente, como un pecadito regalón, Así es. va a permanecer allí. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios. Amén. Si esto fuera así, arrepintamos. Porque el volver al altar del Señor, o vivir en el altar del Señor, es vivir en el amor del Señor. Amén. Es vivir en lo que Dios nos demanda. Y ahí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amén. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Amén. Pedro negó al Señor, pero dice la palabra del Señor que él se arrepintió, que lloró amargamente, y el Señor lo restauró Amén. y lo volvió a una posición de privilegio. Así es. Uno de los 12 apóstoles, ya, un hombre que Dios él usó tremendamente.
Pero en cambio Judas Iscariote, que también era un discípulo del Señor, él solamente sintió un remordimiento de conciencia porque había vendido al Maestro, al Señor. ¿Y qué es lo que hizo? No se arrepintió, no pidió perdón, fue y se suicidó, se ahorcó. ¿Por qué? Porque fue más fuerte su pecado. Pero Dios es un Dios de oportunidad. Amén. Amén. Un Dios que conoce nuestros corazones y un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Amén. Segundo punto, o segunda demanda. Tiempo de vivir en el altar del Señor es buscar al Señor, es buscar su presencia. Amén. Es reconocer que le necesitamos. Nosotros solos no podemos hacer nada. Amén. Amén. Recuerdo un chico en la congregación, él viene de una realidad bien fuerte y él decía, en una oportunidad conversaba con mi esposa y decía: pastor, me doy cuenta que soy de cartón, que no tengo ni un brillo, decía Miguelito. Él es un niño que el Señor está usando tremendamente en el evangelismo, pero él decía por sus debilidades, por sus fraquezas, ¿ya? Entonces nosotros sin el Señor no tenemos ni un brillo. Amén. 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 Somos de cartón. Así es, amén. Amén. Pero cuando nosotros como hijos de Dios reconocemos que sin Él nada podemos hacer, amén, Dios se glorifica de una manera tremenda. Amén.